Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un honor y una alegría inmensa para mí dar reinicio a este taller internacional de académicos y parlamentarios que tiene como eje central el rol de los parlamentos en la democracia moderna, a propósito de los 40 años de la restauración democrática en la República Argentina. El panel que nos convoca hoy es, a mi criterio, un panel muy relevante y va a tratar acerca de el control del Poder Ejecutivo y sus efectos democráticos, con particular referencia a los decretos de necesidad de urgencia y a los decretos delegados. Y no solo por el tema relevante, sino además porque contamos con destacados juristas y especialistas en este tema para el día de hoy. Entre ellos, la senadora nacional por la provincia de Neuquén, la doctora Lucila Exel, Luis Vivacqua y el doctor Fernando Comadira, a quienes voy a presentar en la medida en que vayan haciendo uso de la palabra. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra, va a exponer el doctor Fernando Comadira. Fernando es abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina, diplomado en Contrato Administrativo de Obra Pública por el FESIC, magíster profesional en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, donde obtuvo 2 medallas, medalla de oro al mejor promedio y medalla por mejor tesis de dogmática jurídica. Es doctor magna cum laude en Derecho por la Universidad Austral. Es asimismo miembro asociado del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, profesor titular y adjunto en carreras de grado y en especializaciones, diplomaturas y maestrías tanto en institutos públicos como privados. Es autor de 2 libros, de distintas publicaciones relacionadas con el derecho administrativo y expositor en congresos nacionales e internacionales de la materia. Y su tesis doctoral, de hecho, versó sobre estas cuestiones, con lo cual es un lujo poder tenerlo. Fernando, tenés el uso de la palabra. Imagínense que mañana, bueno, mañana no, pero el lunes se levanta el presidente de la Nación y dicta un reglamento de necesidad de urgencia. O el martes, o el 11 de diciembre, el nuevo presidente. Supongamos también que este reglamento de necesidad de urgencia cuenta con el refrendo del jefe de gabinete, con la firma de todos los ministros, fue enviado a la Comisión Bicameral Permanente, y el Congreso, ambas salas, diputados y senadores, convalidan el decreto de necesidad de urgencia. Reglamento que decía que a partir del día de la publicación de ese reglamento se iba a derogar el delito de cohecho. Claro, ¿no? Es una situación interesante porque al día siguiente todos los que fueron condenados y estaban presos por el delito de cohecho van a quedar en libertad. Este tema es el que quiero abordar yo y su control especialmente por los jueces delimitados por las leyes que fue dictando el Congreso Nacional. Y es un tema ciertamente apasionante, porque este ejemplo del cohecho se puede hacer con otras cosas. Así que estoy sumamente agradecido a todas las autoridades que me invitaron a poder compartir estas ideas con ustedes y de compartir el panel con 3 prestigiosos abogados, juristas, bueno, una legisladora y sobre todo, y muy especialmente, nada personal, pero con Santi, que es un amigo mío de toda la vida, a quien quiero un montón. Bueno, a ver, para poder más o menos analizar esta cuestión, les propongo el siguiente esquema. Lo primero es saber a qué nos referimos cuando hablamos de un reglamento. Después saber cómo es entendido el término reglamento en la famosa ley de medidas cautelares, porque esa es la ley que quiero que analicemos hoy. Después, ¿cómo es que es regulada esta cuestión en la ley de medidas cautelares? Porque justamente lo que uno va a querer hacer es, a modo de ejemplo, el Ministerio Público impugnar ese reglamento de necesidad de urgencia y decir que es inconstitucional porque está tratando temas penales, por ejemplo. Pero yo quiero que analicemos no la acción de fondo, es decir, pedir la nulidad o la inconstitucionalidad, que básicamente es sacar a ese reglamento del mundo jurídico, dejar que exista, sino que lo que quiero que analicemos, y es lo más importante, es cómo hacer para que ese reglamento deje de producir
efectos, hasta que se decida la cuestión de fondo. Es decir, vamos a analizar cómo obtener la suspensión de los efectos de este reglamento de necesidad de urgencia en la justicia, y con qué herramientas cuentan hoy los jueces. Después les voy a comentar cómo fue regulado un tema similar a este, muy similar, en una ley, la Ley Nacional de Amparo, y cuál fue la reacción de la doctrina y la jurisprudencia frente a esa ley. Y después, obviamente, si hay tiempo, me gustaría compartir con ustedes mi opinión. Bueno, a ver, una primera lectura de esta ley 26854, que regula la ley de medidas cautelares, que sancionó el Congreso en el año 2013, podría llevar a pensar que fue un importante avance, ¿no?, en materia legislativa, porque es verdad, había un gran vacío legislativo, no tenemos un código contencioso administrativo nacional todavía, a pesar de que varios proyectos, originarios en la pluma de mi padre, el profesor Comadira, tuvieron media sanción en algún momento. Pero seguimos sin una ley, y se sancionó una ley de medidas cautelares. Por eso parecería un avance, pero en rigor vamos a ver hoy, y eso es lo que quiero tratar de demostrar, que este punto concreto, la suspensión de un reglamento de necesidad de urgencia, fue un verdadero retroceso, porque a mi modo de ver es una cláusula intrínseca y manifiestamente inconstitucional. Pero bueno, empecemos entonces con el concepto de reglamento. ¿A qué nos referimos con reglamento? Los reglamentos son sumamente interesantes de estudiar porque son una fuente cuantitativa muy importante, no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero. Hay autores como Santa María Pastor que decía, y esta frase es conocida, Santi la conoce bien, que si el sistema jurídico normativo fuera la Constitución y las leyes, las normas con rango de ley no serían más que islotes perdidos en un vasto océano de reglamentos. Es decir, que hay muchísimos más reglamentos que leyes y constitución, claro. Los reglamentos suelen ser clasificados en 4 categorías. Es una clasificación cuatripartita que hace la doctrina, sobre todo después del año 94, con la reforma. Reglamentos ejecutivos, reglamentos autónomos, reglamentos de necesidad de urgencia y reglamentos delegados. ¿Qué pasa acá? El principal problema con esta clasificación es que un sector de la doctrina, y también la Cámara Contencioso hoy, al igual que la Procuración del Tesoro hoy, digo y enfatizo hoy porque antes tenía otro criterio, entienden que, por ejemplo, el reglamento de necesidad de urgencia es producto de la función legislativa. Lo que a mi modo de ver los aleja en realidad de principios y normas que son propias del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver todos los reglamentos son producto de la función administrativa. ¿Cómo explicar esto, no? Que tampoco es el eje central, pero ¿cómo explicarlo? Bueno, hay un ejemplo que a mí me gusta usar, que es un ejemplo de los triángulos. El resultado de unir 3 líneas se dice que es un triángulo. Y estos triángulos se pueden clasificar de acuerdo con ciertas cualidades en común, según sus lados, según sus ángulos, rectángulos, obtusángulos, equiláteros y demás. Lo mismo pasa con el resultado de la función administrativa. ¿Por qué? Porque si ustedes lo piensan, el resultado de la función administrativa, ahí en el esquema lo van a ver bien en claro, es el acto administrativo en sentido amplio. ¿Qué quiere decir amplio? Como los triángulos, el resultado de la función es el acto administrativo. El resultado de unir 3 líneas es un triángulo. Bueno, el acto administrativo admite clasificaciones, al igual que los triángulos. Por ejemplo, se puede clasificar según su gestación en actos unilaterales o bilaterales, que en ese caso es un contrato administrativo, o también en actos de alcance particular o de alcance general. ¿El acto particular cuál es? Por ejemplo, que va dirigido a una o más personas claramente identificadas. Ejemplo, un acto administrativo particular, una sanción disciplinaria. Otro ejemplo, un pase a planta permanente de Fernando, Luis, Susana, es un acto administrativo particular. En la especie es lo que la Procuración llama un acto plurindividual o colectivo. El acto general, por el contrario, está dirigido a una cantidad indeterminada de personas. A su vez, admite una subclasificación. ¿Normativos? No normativos. ¿No normativos? ¿Qué significa? Que está destinado a una cantidad indeterminada de personas, no tiene vocación de permanencia y se agota con su aplicación. Ejemplo, licitación pública.
Y el acto normativo, general normativo, es justamente lo que se llama reglamentos, que es la figura que estamos analizando hoy. Y ahí entra esta clasificación cuatripartita: reglamento de necesidad de urgencia, delegados y de ejecución. Ahora, definido entonces el concepto de reglamento, hay algunas cuestiones terminológicas que es importante analizar para entender esta ley de medidas cautelares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que entender que los actos que dicta el Poder Ejecutivo, sean de alcance particular o general, se llaman decretos. Es el nombre, es la terminología que se le da. Si fuese el jefe de gabinete, decisión administrativa, sea particular o general. Los ministros, resoluciones, también sea particular o general. ¿Esto a qué nos lleva? A que podría haber decretos de necesidad de urgencia de alcance particular también. Y es más, si las decisiones que toma el Poder Ejecutivo se llaman decretos, y el único, al menos desde mi punto de vista, que puede dictar esta clase de decretos de necesidad de urgencia es el presidente, parece mejor hablar de decreto de necesidad de urgencia y no reglamento de necesidad de urgencia. Porque puede haber decretos de alcance particular o general, como ven en la pantalla. Y es más, puede haber un decreto, vamos a decir DNU, un DNU de alcance particular, como por ejemplo nombrar un funcionario que quizás requiere un acuerdo del Senado. Puede haber un DNU de alcance general, pero no normativo. Por ejemplo, que se declare feriado por una única vez. Está destinado a toda la comunidad, a todos, pero no tiene vocación de permanencia. Y puede haber decretos de necesidad de urgencia generales no normativos, como cualquier reglamento de necesidad de urgencia. Entonces vemos que en realidad sería mejor hablar de decreto de necesidad de urgencia. Ahora bien, esto ya nos lleva al siguiente punto que les quería comentar, y es el siguiente. No sé, no puedo pasar el... Pero básicamente, ahí va. Básicamente, fíjense el concepto que se puede dar de decreto de necesidad de urgencia. Es un acto administrativo en sentido amplio que dicta el Poder Ejecutivo en el ejercicio de competencias inherentes, a mi modo de ver, sin que medie autorización legislativa previa y en los supuestos que autoriza la Constitución Nacional, en caso de que esto esté previsto, para regular materias que, si bien le corresponden al legislador por circunstancias excepcionales, no pueden ser afrontadas por los procedimientos normales para sancionar una ley. Ahora bien, otra cuestión importante a tener en cuenta acá es lo que vamos a enfocarnos, el alcance que tiene la ley de medidas cautelares en materia de reglamento de necesidad de urgencia. Si ustedes se fijan, la ley de medidas cautelares, en el texto que les transcribo, que es el artículo 13, inciso 2, apartado segundo, al regular la suspensión de los efectos de un reglamento de necesidad de urgencia, dice que el recurso de apelación interpuesto contra una providencia cautelar que suspenda total o parcialmente los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico. Es decir, técnicamente pareciera ser que cuando el Congreso de la Nación sancionó la ley de medidas cautelares, quiso excluir, pareciera ser, al decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, de alcance particular. ¿Por qué? Porque la norma habla de reglamento, y como vimos, el concepto de reglamento es el de un acto de alcance general normativo. En ese esquema pareciera ser que se excluye entonces del control de esa ley un decreto de alcance particular. Eso por un lado. Por eso me voy a detener a hablar sobre la suspensión de los efectos del reglamento de necesidad y urgencia. Este tema, concretamente, y este tema es importante analizarlo teniendo en cuenta la experiencia legislativa, judicial y también de doctrina que tenemos en Argentina. ¿Por qué? Hay una regulación muy similar a la actual de la ley de medidas cautelares que estaba en la ley de amparo. ¿Qué pasaba? Vamos al ejemplo que les di. Quedan en libertad a través de un reglamento de necesidad de urgencia todas las personas que cometieron el delito de cohecho. Bueno, muy bien, se judicializa la cuestión. Obtenés una sentencia de primera instancia que suspende los efectos del reglamento de necesidad de urgencia. La pediste, esa medida cautelar, en el marco de un amparo. La de amparo, ¿qué dice? Que yo puedo apelar esa sentencia. Apelo la sentencia. Interpongo el recurso de apelación. Y la ley de amparo decía que la concesión
de ese recurso iba a suspender los efectos de la sentencia. Es decir, sale la sentencia, a partir de entonces no puede salir nadie más en libertad, te conceden el recurso, a partir de entonces vuelven a salir en libertad. Ante esta norma, la doctrina y la jurisprudencia sostuvo que se trataba de una norma inconstitucional. Me refiero a jurisprudencia de la Cámara, ¿no? Y de distintos autores. Ahora, al momento de sancionarse la ley de medidas cautelares, el legislador hizo caso omiso a esta doctrina, a esta jurisprudencia. E incluso fue más allá. Fue como una suerte de quiero retruco en desafío justamente de la jurisprudencia y de la doctrina de autores muy prestigiosos que los ven a todos ahí citados. ¿Por qué? Porque la ley de medidas cautelares expresamente consigna en el artículo 13 que estamos analizando que el recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspende los efectos de una disposición legal o un reglamento de necesidad de urgencia va a tener efectos suspensivos. Fíjense, ¿qué se concluye? La mera interposición del recurso. Vamos al ejemplo de vuelta. Quedan en libertad todos los que cometieron el delito de cohecho. Sale la sentencia. El mismo día presento el recurso de apelación, la sentencia es letra muerta. ¿Por qué? Porque la ley dice que la mera interposición del recurso de apelación suspende los efectos de la sentencia. Es decir, es una suspensión de la suspensión de los efectos. Y entonces, bueno, van a seguir saliendo en libertad. Claramente, esta norma, que si bien tiene excepción a este principio de la suspensión de efectos de la sentencia, que son básicamente los que están mencionados en el artículo 2, inciso 2 de la ley, cuando habla de la vida digna, derecho de naturaleza alimentaria y demás, fue muy cuestionada por la doctrina, muy cuestionada por la jurisprudencia. Hay fallos de Cámara y de distintos juzgados que dicen que esta es una regulación inconstitucional. Y hay muchísimos autores que dicen que también es inconstitucional. Ahí pueden ver algunos, por ejemplo, Manili, Bianchi, Hutchinson, mi hermano, bueno, también que les habla. Ahora, ¿por qué es inconstitucional, a mi modo de ver, esta ley que sancionó el Congreso en el año 2013? Bueno, lo voy a resumir en 2 puntos, básicamente. El primero, esta regulación afecta el derecho a la tutela judicial efectiva, o, como se habla hoy, el derecho a la tutela cautelar efectiva, que tiene anclaje constitucional y convencional, y que, como dijo la Corte, la tutela cautelar efectiva se desprende de la tutela judicial efectiva, y así lo analiza muy bien Santiago en su obra, cuando se refiere especialmente a los delegados. Y además no tiene en cuenta, y parece olvidar, que las medidas cautelares son accesorias al proceso y no a la instancia, y mucho menos al recurso de apelación. Por otra parte, otro de los argumentos que me llevan a sostener que se trata de una regulación manifiesta e intrínsecamente inconstitucional es que cuando se redactó la norma, desde mi punto de vista, no se tuvo en cuenta lo que les comenté al comienzo. Esto es, que los reglamentos son producto de la función administrativa y no legislativa, y que por tanto están sometidas a un régimen jurídico diferente. Esto, además, fíjense, que si se tiene en cuenta que en el marco de la ley de amparo se había declarado inconstitucional el artículo que establecía la suspensión con la concesión cuando se trataba de una ley, imagínense que es aún peor cuando se está frente a un reglamento de necesidad y urgencia. Ley como producto de función legislativa, reglamento como producto de la función administrativa. Las diferencias son claras. En la ley, por naturaleza, por esencia, por definición, hay un procedimiento deliberativo. En el reglamento de necesidad y urgencia, no. Como les comenté, se levanta el presidente el lunes a la mañana y saca el reglamento. Por otra parte, si bien existe un procedimiento deliberativo en el dictado de una sanción de la ley, como les decía, en el reglamento no, porque lo que hay es un procedimiento jerárquico. Y como ven entonces, esto lleva a sostener también que esta regulación va en contra del sistema republicano y democrático que tenemos en la Argentina.
especialmente si tenemos en cuenta, como les dije, que se caracteriza por la deliberación previa a la sanción de una ley. Hay muchos temas para analizar en este aspecto, pero ya estoy cerca del tiempo, así que quería simplemente hacer una conclusión de estas ideas y una breve reflexión. En primer lugar, concluimos que todos los reglamentos son producto de la función administrativa, cualquiera sea su especie. En segundo lugar, también dijimos que el artículo 13, inciso tercero, apartado 2 de la Ley de Medidas Cautelares, que regula la cuestión de la suspensión de efectos de un reglamento de necesidad de urgencia, es inconstitucional, porque desnaturaliza justamente la esencia de las medidas cautelares, viola el derecho a la tutela cautelar efectiva y vulnera de manera manifiesta, notoria, evidente, el sistema republicano y democrático de gobierno. A modo de reflexión, solo quería destacar que el régimen de las medidas cautelares en la que el Estado es parte es un tema muy interesante para cualquier administrativista, constitucionalista, a punto tal que se ha llegado a hablar de la batalla de las medidas cautelares. La mera observación de la realidad nos muestra que los procesos judiciales suelen ser lentos. Cualquiera que ejerce la profesión sabe que una sentencia de Cámara no la obtenés antes de los 5 o 6 años más o menos. Y si queremos ir a la corte, promedio, 2 o 3 años más, promedio. Y es necesario, justamente, ir en contra de esta idea, de esta lentitud, para que justamente, como señalaba el Tribunal de Luxemburgo, la necesidad del proceso para obtener la razón no se convierta en un daño para quien tiene la razón. El principio de la tutela cautelar efectiva, entonces, tiene raigambre constitucional, convencional. De nada serviría otorgarle a las personas protección jurisdiccional frente a un reglamento de necesidad de urgencia, en este caso manifiestamente ilegítimo, si la justicia se termina expidiendo en forma tarde, o incluso de manera deferente. Porque, como señalaba el Tribunal Constitucional español, desde el punto de vista sociológico y práctico, puede seguramente afirmarse que una justicia tardíamente concedida equivale a una falta de tutela judicial efectiva. Es cierto que la sanción de esta ley fue un gran avance, pero no menos cierto es que también implicó un importante retroceso, al menos en este punto que vimos hoy. Normas como las que acabamos de analizar violan de manera directa la esencia del derecho administrativo, porque el derecho administrativo es la rama de la ciencia jurídica que tiene por objeto de estudio las normas y principios que regulan la función administrativa y su control judicial. Y acá claramente no existe un control judicial. Por eso digo que atenta contra el derecho también administrativo. Me parece que el principal desafío que vamos a tener hoy, como lo tuvimos ayer y lo vamos a tener los siguientes años, es encontrar el equilibrio entre las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo y las garantías de los particulares. Desafío que debemos enfrentar todos, no solo los juristas que cultivamos el derecho a través de libros, artículos o charlas, sino también los legisladores en su trabajo diario en el Congreso, porque son en definitiva los que van a sancionar con fuerza de ley las normas que van a regular estas materias, en el caso jurídico, positivo, administrativas. También los jueces, porque son los que están llamados a decidir con fuerza de verdad legal el caso concreto. Finalmente, ya con esto no digo más, no molesto más, no quería dejar de parafrasear un ejemplo que me gusta mucho, que usaba mi padre y maestro, el profesor Julio Rodolfo Comadira. Y es que acudir a la justicia para luego advertir que ésta se despliega en forma lenta, con obstáculos, o directamente de forma deferente, sería como encender una bomba de agua actuando al vacío. Funciona en apariencia, no cumple con su misión, deja sin contenido la sed de justicia del ciudadano y eventualmente se termina arruinando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, por tu exposición. En segundo lugar, va a hacer uso de la palabra el magíster Luis Vivacqua. Luis Vivacqua es abogado, graduado de la Universidad Católica Argentina,
es magíster en Derecho Tributario de la Universidad Católica Argentina, diplomado en Derechos Humanos y en Derecho Parlamentario por la Universidad Austral. Ha desarrollado su profesión en el sector público y privado, desempeñándose en las áreas relativas al derecho constitucional, administrativo, tributario y laboral. Actualmente es secretario técnico de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo de la Ley 26122. Anteriormente, en el sector público, se desempeñó como asesor jurídico del Honorable Senado de la Nación. Es además profesor de Introducción al Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella y profesor de posgrado en la Universidad Austral y la Universidad del Salvador. Luis, es un placer tenerte. Tenés uso de la palabra. Gracias, Santiago. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores. La verdad que muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? Gracias por la invitación. Lo que pasa es que soy demasiado petizo para el micrófono. Especialmente al director de la Escuela de Gobierno, el doctor Alfonso Santiago. Dale, más fácil. A Mariano Palacio y a Juan de Dios Ingunei, y a las autoridades de la Cámara, empezando por Emanuel Ferrario, Florencia Romano, Pablo Eschilagli y Sol Longari. La verdad que es un placer estar acá para pensar entre nosotros esta idea del control del Poder Ejecutivo por parte del Congreso y los efectos democráticos. Y cuando me puse a pensar cómo organizar esta presentación, me puse a pensar que tenía que pararme en un lugar distinto, porque no estoy ni en la academia ni en la política de lleno. Entonces voy a tratar de meterme entre Fernando y Lucila Krexel, porque la verdad que quiero ir por el carril del medio. No sé si lo voy a lograr. La verdad que es un placer compartir con ellos y con Santiago, que también tenemos una amistad. Y bueno, el desafío era, así como para mí los decretos de promulgación parcial de leyes son la cenicienta de la división de poderes, pero son los que más daño hacen si sabemos usarlos, siempre pensando en técnica de poder, no en técnica de derecho. El decreto de necesidad de urgencia es la nave insignia de división de poderes. Entonces mi idea es tratar de trabajarlos desde dos puntos de vista. Un poco la praxis parlamentaria y un poco la jurisprudencia de la Corte. Y aprovechando y queriendo citar a alguien que le tomé mucho cariño en el ejercicio de la profesión, me traje todo lo que me hubiera dicho Bellini que tenía que traer. Es decir, traje todos los papeles que encontré para intimidarlos, pero no sé si me voy a acordar de todos. Básicamente, ya volviendo y darle más seriedad a esta cuestión, la verdad que la propuesta de encauzar o tratar de entender la división de poderes desde una perspectiva constitucional es fundamental. Pero si pensamos que además tenemos 40 años de la vuelta de la democracia, tratar de ver ese matriz me intimó a poder ir a buscar qué dijo la jurisprudencia desde el fallo del Plan Austral hasta acá. O por lo menos alguno de los fallos, ¿no? Nosotros, claramente, cuando hablamos del control parlamentario, ponemos el eje en el principio republicano de gobierno y también en la división de poderes. Y si nosotros pensamos, alguna politóloga alguna vez me dijo que tenemos como una sobredimensión del concepto de división de poderes. Y es como un rezo laico, ¿no? Vivimos en una democracia representativa y republicana. Y está entrelazado entre el concepto de división de poderes una profunda raíz emotiva y afectiva. Esto lo escuché el otro día en una charla del Austral y me pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque no nos permite encontrar una verdadera división del concepto de división de poderes. Se declama la división de poderes y después se sanciona un decreto para nombrar en comisión jueces. O se declama división de poderes y por otro lado se modifica todo el régimen de coparticipación, dejando sin efecto la precoparticipación del 15%. Entonces es como que lo escuchamos de afuera, y más los legos, y decimos, pero al final, ¿estamos a favor o no de la división de poderes? Y acá entra esta idea de entrelazar el concepto de división de poderes con emotivo, y cuando
Estoy en el oficialismo, lo pienso de una forma, y cuando estoy en la oposición lo pienso de otra. Espero poder volver al Congreso después de esto, pero básicamente es esto. Sí, básicamente toda la presentación es esa. Entonces, en esta dicotomía entre la academia, la jurisprudencia y la política, a la cual excluyo, ella siempre estuvo en contra. No es porque esté acá. No se cansó de pedir mociones de preferencia para tratar decretos, incluso en su gobierno. Pero tenemos dentro de la política, y me siento partícipe porque trabajo ahí hace mucho tiempo, una interpretación demasiado extensiva y elástica de esto. Y entonces, si lo vemos en los hechos, ¿qué tenemos? Decretos que modifican leyes permanentes, decretos, megas decretos que transforman toda la estructura administrativa, el 27 del 18. Varias intervenciones. A algún gobierno le gusta particularmente las intervenciones, ya sea IPF o Vicentín. Creación de la UH. No discutimos cuál es la mejor ampliación de derechos. No, le ponemos un decreto de necesidad de urgencia y se acaba la discusión. Y así podría seguir hasta el infinito. Porque no tiene que ver con un solo gobierno. Es algo que está metido. Y nosotros, los argentinos, tenemos razón de eso. Ahora vamos a ir un poquito a lo que nos dice García Lema sobre esto. Pero bueno, debemos recuperar el equilibrio perdido y volver a la academia. Entonces pensé en un amigo de Santiago, en Alberto Bianchi, que tiene una muy buena definición, una muy sencilla definición en este libro nuevo que sacó hace unos años. La separación de poderes es un postulado sencillo. Dado que el Estado tiene tres funciones principales, debe haber tres poderes separados e independientes, que tengan funciones cada una de ellas y que deban ser ejercidas en coordinación. Y esta idea, por un lado, de separado e independiente, y coordinación es fundamental, porque nosotros o nos vamos a que no hay división de poderes, o no nos coordinamos, y hay un conflicto de poderes. De eso la práctica es amplia, ¿no? Debemos tener en cuenta entonces para encauzar estos dos parámetros. Y muchas veces, y acá voy a hacer un poco un parate y voy a pegarle, si se llama la palabra, o plantear una observación. El politólogo, naturalmente, cuando hablamos con los politólogos, hay que resolver ya. Ellos tienen una valoración empírica. Y nosotros, los abogados, tratamos de tener trabajamos mucho en cuestión de valores. Entonces, tenemos un choque en el Senado y en diputados con los politólogos muchas veces porque necesitan resoluciones ya. Y eso es un problema. Y son los problemas que tenemos que ver para rediscutir esto en una perspectiva de que estamos por cumplir 40 años de democracia. Juan Bautista Alberdi nos pedía, y sigue siendo el faro que debemos tener, trata el poder ejecutivo, todo el poder posible, pero dárselo por medio de la Constitución. Dentro de la ley, enmarcado en la Constitución, va a evitar el despotismo. Sabemos, y está muy escrito y desarrollado y no me voy a meter, que nosotros teníamos un presidencialismo fuerte ya en el 53-60, en 1853-60, y que teníamos, por ejemplo, el decreto reglamentario que viene de la Constitución de Cádiz y de otros antecedentes como el de Alberdi. La reforma constitucional, y estoy pasando 100 y pico de años, en donde aparece toda la evolución de la jurisprudencia en delegado y en DNU y en promulgación parcial de leyes, no nos olvidemos, vuelve a plantear la idea de encauzarnos, ¿no? Nos intima. Y dice, bueno, tenemos que atenuar el presidencialismo. Estos son los objetivos. Modernizar y fortalecer el Congreso. De 5 pasos de reenvío pasamos a 3, mucho más rápido. Apareció la delegación en comisiones, pero también aparecieron estos institutos que estamos viendo. Pero como dicen la Corte, tanto en colegio público como en consumidores, citando a García Lema, Paisao y Alfonsín, también está la otra parte, el fin de institucionalizar los mecanismos de control. Doy atribuciones o facultades excepcionales con mecanismos de control. Hay que generar un nuevo equilibrio, atenuación y fortalecer el Congreso. Y acá pongo el primer mojón, paro un poquito. Y les quiero decir que esta reforma tenía buenas intenciones, pero sin querer, sin poder, no se llevó a acuerdo, tiene un error de diseño. Faltó el plazo para que caigan los decretos de necesidad de urgencia. Y eso es un problema sustancial en la práctica. Después de 12 años, la ley
26.122. Fruto de una decisión política que tuvo un partido político en un momento dado y que se opuso al arco opositor, pero que después no la modificó. Así que es algo que ya hay un consenso tácito. Reglamentó esto que en Berrochi aparece como subetapa legislativa. Como acá podría decir que hubo un montón de observaciones. Uno, si la presidencia debe estar en cabeza de la oposición, si hay una falta de presentación personal de los decretos o tienen que ser remitidos, que no existe plazo. Acá fueron muy duros Pelilom y Shelley, y creo que Alfonso Santiago, pero bueno, está ahí, así que no quiero citarlo por miedo de error, y Enrique Veramendi. Y también se habló de la proporcionalidad de la integración. Yo dos cosas recuerdo, que la reforma, la media sanción del 2010 y el proyecto de Cristina Fernández de Kirchner tenían 24 legisladores, no 12. Después, si llegamos, hablamos sobre eso. También se excluye el control político, que en la práctica, más allá de la discusión si la oportunidad de conveniencia corresponde o no, y la discusión técnica, que comparto algunas de las cuestiones técnicas, pero la verdad es que la política siempre discute la cuestión política, y eso no hay forma de correrlo. Y acá está el segundo mojón. El segundo error de diseño. Esta idea de que se necesitan las dos cámaras para rechazar un decreto de necesidad de urgencia y no uno solo. Bueno, ¿y dónde estamos? Y acá podría pasar horas contándole un montón de cuestiones, pero la verdad es que pasamos de 11 decretos de Raúl Alfonsín. Menem, tengo diferencias, tengo dos posiciones. Una de la nueva mayoría decía 545, información parlamentaria, y me quedo con esa, tiene 253, de la Rúa tuvo 71, Rodríguez Sá tuvo 150, 6, si tenía 154, estaba en problema en una semana. Néstor Kirchner tuvo 236, Cristina, este es cómputo personal, 81, Mauricio Macri, 71, Alberto Fernández lleva 161, 131 en pandemia. Este comportamiento de los presidentes, podemos decir, que de manera ordinaria están entre promedio a ojímetro, sin saberlo muy bien, entre 15 más o menos por año, perdón. Pero cuando hay emergencia esto se pone exponencialmente. De la Rúa tuvo 71, 39 el último año, 6 de Rodríguez Sá y 98 de Duhalde, si pensamos que la emergencia duró hasta el 2002. Pero si vamos a lo completo de Duhalde fueron 153. Durante la pandemia se firmaron 204 decretos, 131 fueron DNU, 65 delegados. Y acá hay un dato que me parece muy interesante. No había emergencia, pero había un conflicto, que había un presidente que se estaba yendo, que después de las PASO, durante el gobierno de Macri, que tuvo 71, después de las PASO, el último año tuvo 24 decretos, hubo una paralización bastante importante del Congreso, y tuvo 12 en los últimos 3 meses, de las PASO a diciembre. Y son datos que son para después estudiarlos tranquilos. Las causas de esta realidad es el legado personalista, la idea de caudicismo, la crisis de los partidos políticos, la personificación de la política, los líderes carismáticos, pero sobre todo la ausencia de un control parlamentario eficiente. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos de los errores de diseño. Y por otro lado, la falta de prudencia política del presidente y de los actores de la política. Me voy a meter un poquito en el control de los decretos. Sabemos que tenemos tres tipos de decretos para controlar. Los autónomos, los decretos de necesidad de urgencia, delegados y promulgación parcial de leyes. Todos tienen naturaleza legislativa. Tenemos que ver que en la práctica, ¿qué es lo que pueden hacer estos decretos? Como les dije, pueden modificar, derogar o reformar decretos o leyes. Y también las leyes dictadas por el Congreso pueden ser modificadas por decreto. O sea que vamos a decir, vamos a revisar un poquito qué dijo la Corte sobre qué carácter tiene la naturaleza de estos decretos. Y entonces me fui a ver los fallos anteriores de la Corte. El primero que vi fue por Celi.
Porceli me remitió a varios antecedentes del principio de la Corte. Allá en 1872, en el fallo criminal con Andrade, la Corte entendió que los actos, estábamos frente a actos legislativos cuando se ratificaba un decreto. Tenía que ver con una amnistía que había dado el presidente y que fue posteriormente ratificada. En la causa de 1881, Varela, los decretos del presidente que fueron posteriormente ratificados por el Congreso fueron catalogados como actos legislativos. Tenía que ver con el traslado del gobierno a Belgrano. Porceli habla de varios antecedentes más, de Carlos Pellegrini, de la época pre-integración de la provincia de Buenos Aires, y todo este desarrollo que lo hace Gauna, procurador general por el partido de gobierno en ese momento, fundamenta que las medidas de urgencia son las medidas resueltas solo, pueden ser efectivas si se disponen sin preanuncio. Y esto viene, y acá yo lo conecto con Berrocchi punto 2. Es decir, aquellas medidas, fíjense cómo viene evolucionando ese tema, ¿no? En Peralta, claramente, se va un poco más allá, también habla del contenido, y después vamos a ver que hace una ratificación tácita. Es interesante el voto en disidencia de Ollanarte en Peralta, porque habla de reglamentos equiparados a ley sustancialmente legislativos y formalmente acto legislativo. Es como un acto más complejo, ¿no? Bueno, después posteriores a la reforma, en Videoclub Dream vuelve a hablar de naturaleza legislativa, justo era una materia tributaria, cita los fallos que dije. En Massa, el voto de Argibay habla de nuevo del tema. Bueno, hay un tema que no lo voy a tocar porque por el poco tiempo, que es la vocación o el tratamiento oficio de los decretos. La otra parte que yo tenía pensado hablar, que voy a obviar, es un poquito de lo de Berrocchi y los requisitos sustanciales y formales, porque casi todos lo conocemos. Entonces lo voy a obviar. Veamos un poquito algo que tiene que ver con el control judicial. Y lo tomo porque hoy está en crisis la cuestión y se está discutiendo. Pero la verdad es que la facultad para controlar los presupuestos fácticos aparece desde Berrocchi para acá en casi todos los fallos. ¿Quiénes se oponían a esto? En Rodríguez, la mayoría, y después en Rizolía Campo, Molineo Connor. ¿Y qué decía? Que es una facultad privativa del Poder Ejecutivo y que estaba vedado. Hay otro antecedente que es muy interesante, el de Guida, que es que el control del Congreso desplaza al control judicial, lo cual es muy interesante si tenemos en cuenta la definición de Barra de la ratificación de los vicios. Bueno, dentro de los problemas que tenemos hoy, y creo que con esto voy a cerrar, me va a quedar el falta de tratamiento de pleno, pero de eso ya lo hemos hablado 1000 veces. Hay distintos temas o moras del Congreso. Una es que no se tratan todos los decretos en ambas cámaras, e incluso se aprueban en una o no se aprueban en otra. Pero hay un tema que es nuevo, que es la falta de tratamiento de los decretos en la comisión. Se remiten al Congreso y no se tratan. En el noviembre del 2020 se trataron 115 decretos de naturaleza legislativa todos juntos. Después se trataron en el Pleno algunos. ¿Qué pasó? Si nosotros hacemos un análisis, ¿cuál es la situación del 2020? Había 116 decretos, solo se dictaminó sobre 43, 35 de DNU y 8, y se trataron solamente esos. Pero también se trataron 4 decretos del año anterior que se volvieron a dictaminar. Esto ha llevado a ser una práctica, un procedimiento paraconstitucional, como diría García Lema comentando el tema de los fallos previos a la reforma y de los 3 tipos de decretos que teníamos. Porque no existen razones jurídicas para esta cuestión, más que la discrecionalidad, y la comisión tiene un reglamento que es reglado. Estamos en un marco reglado, previsto por el 99, inciso 3, 76, 80, 100, inciso 12 y 13, y los artículos de la ley. Entonces podríamos decir que estamos ante una nueva mora del Congreso.
Puede pasar, y ahí son excepciones, que no siempre se tratan en plazo los decretos, por situaciones de bloqueo o por situaciones de que no se llega al quórum reglamentario. Pero esto es una situación que hay un tratamiento delimitado de hacer un procedimiento más parecido a las comisiones ordinarias. ¿Qué solución podemos encontrar ahí? Y bueno, habrá que ver en los votos de Petracchi. Dice que la etapa sublegislativa es necesaria intervención de la comisión, que se debe formular un despacho de 10 días y elevarlo al plenario. La no sanción de la ley no dice que estos remedios de excepción se puedan dictar. Es decir, son actos concatenados concurrentes. Distinta a la posición de Nazareno, O'Connor y López, que hablan de un ejercicio eficaz. Y que las limitaciones y prohibiciones no destruyan un ejercicio eficaz del Ejecutivo. Lo que nos lleva a esta frase de Manili en su libro, que es la tensión entre la eficacia y la legalidad. Es evidente que el dictado de normas es más fácil cuando quien legisla es un órgano unipersonal que cuando quien lo hace es uno colegiado. Pero no es menos cierto que la democracia y la república exige la intervención de los órganos colegiados para el dictado de las normas generales. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu exposición. A continuación, en tercer lugar, va a hacer uso de la palabra la senadora doctora Lucila Krexel. Lucila es senadora nacional por la provincia del Neuquén desde diciembre del año 2013. Es abogada, licenciada en Gobierno y Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Públicas. Cursó los posgrados de Administración Pública y Energía en la Universidad Nacional de Buenos Aires y de Género en la Flaxo. También cursó la Diplomatura de Ambiente en la Universidad Austral y la Diplomatura de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Universidad Tecnológica Nacional. Es un placer tenerte aquí, Lucila. Tenés uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un placer. Después de escucharlos, ¿me escucha? ¿Anda ahí? Sí. ¿Se escucha? ¿Más cerca? Porque, ¿ahora sí? Buenísimo. La verdad que estoy acá como política. Primero quiero agradecer a Margarita Fernández, que está acá, que es mi profesora de Derecho Constitucional, así que cualquier cosa mal que diga, la van a ver a ella. No, y después quiero agradecer a Andrea Libac, que no está hoy, no pudo venir, pero es la jefa de asesores del equipo jurídico y quien también, entre las dos, con Margarita y Andrea, han trabajado mucho el tema de decretos de necesidad de urgencia y han hecho una compilación muy interesante de doctrina de los fallos. La realidad es que, ¿por qué me interesa el tema de los DNU? Porque como senadora sentía que me estaban robando el poder de representar mi provincia. Cada vez que dictaban un DNU, veía que se sustraía el tema de discusión del verdadero ámbito donde tenía que estar el debate o la discusión. Entonces empecé a interiorizarme y a investigar un poco qué era lo que estaba pasando. En primer lugar, una pregunta que voy a plantear y que obviamente me van a decir que estoy loca, pero ¿son constitucionales los decretos de necesidad de urgencia? ¿O contradicen con alguna norma de la propia Constitución? En realidad lo que podemos pensar es que si el decreto de necesidad de urgencia está constitucionalizado en el 99.3, son constitucionales. Lo que pasa es que los usos y costumbres o la praxis del dictado de los DNU es lo que es inconstitucional. ¿Y por qué me animo a plantear esto? Porque el artículo 1 de la Constitución, que es muy claro, que nos dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Y cuando hablamos de republicanismo, más allá de que todos hablan de la periodicidad en los cargos, de la publicidad de los actos, de la división de poderes, son sin duda los mecanismos por los cuales nosotros podemos asegurar el sistema republicano. Pero el republicanismo en realidad lo que considera, o lo que tiene como
eje o matriz, es la ausencia de arbitrariedad. Lo que plantea el republicanismo justamente es la ausencia de arbitrariedad en los actos de gobierno. Y el decreto de necesidad y urgencia, que para mí, hoy lo hablaba con Alfonso, es un acto tirano, un acto republicano, porque lo que hace es justamente atentar contra estas características del republicanismo. Más en un país como la Argentina, que todos nos preguntamos por qué estas crisis políticas crónicas, y es porque la praxis política está totalmente corrida del diseño institucional de nuestro país. Y porque los órganos o las organizaciones públicas encargadas de aplicar este sistema institucional construido en las normas, no lo aplican, empezando por el control de constitucionalidad. Cuando Fernando planteaba el caso hipotético si el presidente se levantaba y dictaba, que es lo que hace todos los días básicamente, yo les voy a decir cosas, por ejemplo, que dicta por DNU, esperen que lo encuentro, porque ahora lo perdí, por mala. Dice, el 9 de septiembre, el 2 de septiembre del 22, declara feriado nacional el día 2 de septiembre del 2022 a fin de que el pueblo argentino pueda expresar su más profundo repudio al atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Para eso se dicta un DNU. Entonces, cuando pensamos que es un instituto de excepción, que además el 99.3 da los requisitos, o sea, la excepcionalidad, o sea, que no se pueda reunir el Congreso, ya conocemos muy bien que tiene una serie de exigencias para poder dictar un DNU, la realidad es que no se cumplen con ninguno de los parámetros, ni con la razonabilidad de la materia del DNU, ni con la incapacidad del Congreso de reunirse a sesionar. Entonces, ahí también, cuando vos decías, Fernando, el tema de qué pasa con un decreto que dijiste que derogue el cohecho, el delito de cohecho. Bueno, la realidad es que lo que hay que plantear para mí es la inconstitucionalidad del procedimiento, no solo de la 26.122, sino del procedimiento de hecho que el presidente utiliza para dictar los decretos. Cuando hablamos de la 26.122, es sabido que se la tilda de inconstitucionalidad porque no cumple ni siquiera con los mínimos requisitos que se necesitan para sancionar una ley, que es la bicameralidad. Para aprobar un DNU con una cámara se aprueba, para derogarlo se necesitan las dos cámaras. Pero hay algo que es peor, que es lo que decía Luis, la aprobación tácita, que no hay un plazo para que este DNU caiga, en tanto no sea cuestionado en la comisión y en el pleno. Bueno, si vamos al derecho comparado, Brasil, Italia, varios países que tienen institutos similares, tienen una aprobación, en realidad una derogación tácita, o sea, si no se trata en determinado tiempo, el decreto se cae. En Brasil es a los 30 días. Pero acá hay algo que es peor todavía, que es en el funcionamiento de la 26.122, que es que a los 10 días, si no se trata a los 10 días que es remitido por el jefe de gabinete, debería elevarse de oficio al pleno. No se hace, o sea que ahí tenemos ya una inconstitucionalidad por omisión. Pero además, hay decretos de necesidad de urgencia que están dictaminados por la invalidez de la comisión y siguen vigentes porque no son tratados en el pleno. Como el caso del decreto de necesidad de urgencia que regula la extinción de dominio. Entonces, yo les muestro un ejemplo de un decreto que resulta hasta gracioso, ¿no? De declarar un feriado que no es el único feriado declarado por decreto, pero este especialmente parece vinculado a estos actos regios. Pero hay situaciones como decretos que afectan el derecho a la propiedad que están vigentes con un decreto de necesidad de urgencia que además está dictaminado en invalidez. Entonces, la inseguridad jurídica que esto provoca en nuestro país y que es gran parte de este caos político en el que vivimos sumidos, creo que amerita una profunda revisión de la praxis política.
Ahora, yo hay poco tiempo, creo que tenemos que hacer un seminario entero de decretos de necesidad de urgencia, hay muchísimos decretos de necesidad de urgencia delegados, hay muchísimo material, hay muchísimos decretos dictados, las materias, yo soy partidaria de restringir aún más las materias, no solo las 4 que están explícitas en la Constitución, sino una ley que además limite las materias para el dictado de los DNU, en una lectura armónica con el 75, es como que el 75 está derogado de la Constitución. Luis hablaba de la cantidad de decretos que se han dictado, y yo le puedo decir que en el año tuvimos 2 sesiones. Entonces, la falla es la Constitución, son las leyes, y en parte son la consecuencia de la mala praxis política. Ahora, ¿por qué nadie quiere derogar la 26.122? ¿O por qué el decreto sigue siendo una herramienta o la herramienta favorita de los presidentes? Porque es el resorte que dejan oficialismo y oposición, porque saben que es más fácil de sacar un DNU que sentarse a negociar políticamente en un órgano como es el Congreso, que es el verdadero encargado de sancionar las leyes en sentido formal. No sé cuánto tiempo todavía tengo. Ah, bueno, buenísimo. Yo, la verdad es que sobre las cuestiones que había anotado, esperen que encuentro, una que me parece que es muy importante hacer hincapié es justamente que el DNU, de la forma que está planteado sus usos y costumbres, es una forma totalmente contraria al sistema republicano que la Argentina adscribe en su forma de gobierno. Por esto, por el imperio de la ley, por el órgano deliberativo es el Congreso, donde además la ley debe estar basada en mayorías, y no mayorías circunstanciales, sino mayorías que prevalezcan en el tiempo. Hay otra cuestión que para mí es muy importante que está vinculado y que no se habla, que son las políticas cuestiones no judiciables. Para mí no existen tales cuestiones políticas no judiciables. Para mí la política es una actividad reglada, no es una actividad que esté al arbitrio del gobernante de turno. Y justamente todos los actos decididos en materia de gestión de gobierno son materia que son susceptibles de revisión de control de constitucionalidad. Cuando hablabas de la inconstitucionalidad de las leyes, la realidad es que la calidad legislativa es muy deficiente en la Argentina. Como legisladora propuse la creación de una comisión de control de constitucionalidad y convencionalidad. Por supuesto, no tuvo ningún respaldo. Pero el gran problema que pasa podemos seguir hablando con ejemplos de los DNU, que tampoco tienen una revisión del control de constitucionalidad, es la deficiente calidad de las leyes que sacamos. Y que después, además, cuando, por ejemplo, con el tema de los decretos de necesidad de urgencia, yo no he visto, y no sé si alguien tiene una definición contraria, pero se ataca la materia del DNU, pero no se ataca el procedimiento del DNU. O sea, no se ataca la 26.122 por inconstitucionalidad. No he visto ningún fallo en el cual se analizara la constitucionalidad de la 26.122. Hay un fallo de Cámara. Y Hay uno de Cámara, ¿no? ¿Y qué dice? El silencio. Bueno, entonces, el problema, me parece, que nosotros estamos discutiendo las normas, y en realidad lo que tenemos que discutir es el comportamiento político. Esperen que tenía otra cosa para... Me perdieron los papeles. Bueno, en realidad... no, también cosas que fui recortando cosas porque también las fue diciendo Luis, que obviamente al estar en la comisión tiene bastante seguimiento, que es el que dije, ya lo dije, la inconstitucionalidad por omisión, y en esto habla Argibay en el fallo Massa, cuando dice que la tardía aprobación de los decretos también genera, o sea, está en contradicción justamente con el sistema jurídico, ¿no? O sea, la aprobación tardía de un decreto cuando ya sus efectos a los 3 años de haber sido dictado, bueno, son todas cuestiones que tenemos
que tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa con las consecuencias? Que es un poco más la cuestión política. ¿Cuáles son las consecuencias a la política de un dictado del dictado de los DNU? En primer lugar, la seguridad jurídica. Cuando nosotros hablamos que la Argentina necesita seguridad jurídica, ¿qué seguridad jurídica puede visualizar una empresa para hacer inversiones, como por ejemplo con la ley de medios, que fue modificada por un decreto de necesidad y urgencia y cambió las reglas de juego y no tuvo ningún control posterior? Y después, para compensar a Telefónica, bueno, llevaron adelante otro tipo de negociaciones. Entonces ese es un primer punto. El segundo tema es la credibilidad de los gobernantes, ¿no? Designar esto ya es medio que lo usan de muletilla para pegarle a Mauricio Macri, pero también lo podemos ver en todos los presidentes con un comportamiento similar. Con la designación de jueces de la Corte por decreto. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tenía? O sea, eso genera también una falta de respeto hacia la institucionalidad de las organizaciones públicas, como podría haber sido el Congreso. Pero lo que más daño hace al sistema institucional es el vacío de poder del Congreso, que es el órgano que tiene no solo sancionar, sino controlar la materia que se está discutiendo. Y además es la representación de las provincias y muchos de los temas que se dictan por decreto de necesidad y urgencia, como es, para mí los más graves son la ley de presupuesto, y hay cuestiones que cuando uno empieza a leer los DNU se da cuenta la envergadura que tienen en materia económica. La realidad es que afectan los intereses de las provincias. Entonces están en contradicción con el sistema representativo también, no solo republicano, con el sistema representativo, con la representación o con los agentes o con la representación que tienen las provincias ante el gobierno federal. Avances sobre los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, para mí el único decreto que tiene un sustento constitucional es el primer decreto que se declaró en pandemia, porque ahí sí que no había forma de reunir al Congreso. Creo que es el único que podría llegar a aprobarlo o a no cuestionarlo. Pero después cuando dicen no estaba reunido el Congreso. Primero que los decretos de necesidad de urgencia están siendo dictados cuando estamos en periodo ordinario. Y aun si estuviéramos en receso, se convoca a una sesión extraordinaria. Cuando dicen no se puede, porque no se puede tardar, bueno, en el siglo XXI no podemos armar una sesión para dar tratamiento a un tema que es sustancial para los intereses de la patria. Y hay un tema que lo traigo, que lo mencioné recién, pero que me parece que es sumamente importante, que tiene que ver con el control de constitucionalidad, no solo de la materia, sino del procedimiento. Y creo que es algo sobre lo que deberíamos avanzar. Y dejo también planteada mi inquietud por las cuestiones políticas no justiciables, o no judiciables, que creo, como decía recién, que la política es una actividad reglada que para evitar esta arbitrariedad, que es lo que nos lleva a un sistema en contradicción con el sistema republicano, deberíamos tener más control sobre los actos de los gobernantes. Así que yo estoy más para el debate. Me quedaron un montón de cosas que voy anotando, pero ahora tenemos por eso, prefiero debatir. Perdón. Bueno, muchísimas gracias Lucila, muchísimas gracias Luis y Fernando por estas tan interesantes e interpelantes exposiciones. Vamos a pasar a la instancia de debate e intercambio de ideas. No sé si hay del auditorio alguien que quiera hacer alguna consulta en particular. Hay un micrófono disponible. No tiene más nadie que levantar la mano si es que quiere hacer una. ¿Hay? ¿No? Bueno, para que ganen confianza. Ahí está el doctor.
puede vincular a la alcaldía estatal con el tema que han dicho de las anécdotas. A ver, no, por favor. Perdón, Si querés. doctor, gracias a usted, entonces. Después, pero quería contarles una cosa, un par de anécdotas divertidas. O sea, porque me parece que las anécdotas. Nos manejamos con eso. Sí. Dale. La verdad que, gracias Juan por la pregunta. Perdón Fernando, lo que voy a contar es una anécdota. Me parece que las anécdotas grafican estas cosas. No sé en qué momento, porque se me mezclan las anécdotas, pero mirá qué compleja que es la situación que una trampilla que hizo un gobierno, no importa cuál, querían hacer una vocación de un decreto, esto lo hablamos nosotros, querían hacer la vocación de un decreto, desde el tratamiento de un decreto que había sido dictado para algunos como enmascarados, y no se lo recibían. Y entonces, como no se lo recibían, un legislador vehepente fue con un escribano, ¿no?, a mesa de entrada, a ver si podían recibirle el decreto, y lo mandaron a la comisión. Pero lo cierto es que esto de la responsabilidad siempre estuvo latente, porque si el jefe de gabinete no envía, que le cae una denuncia por el cumplimiento de funcionario público, pero yo veo muy difícil que en la política haga esa denuncia, la veo muy difícil. Lo que sí yo creo, como dice Lucila, es que tenemos que pensar mecanismos alternativos, no correrlos con el mazo, sino darles alternativa. Al político hay que darle alternativa para que encuentre salida a su necesidad del diálogo y del acuerdo en muchos casos. Y ahí habría que ver qué se puede hacer con la ley para que dejen los DNU y pasen a hacer otra cosa, como los delegados. Hay que pensar en la historia, hay que revisar, excede el tema, pero hemos dejado de intervenir provincias. Bueno, ahora hay que pensar cómo dejamos de sancionar DNU. No, yo más que nada a lo que me quería referir es la responsabilidad por los efectos de los DNU, ¿no? Sobre todo, estos creo que son los de este año, 11 Margarita, los dictámenes son los que hicieron con Andrea, que traje algunos, o sea, es mucho contenido lo que hay acá, pero que vieron decretos, por supuesto decretamos la invalidez de todos, declaramos la invalidez de todos los decretos. Son los efectos, como decía, la extinción de dominio es uno, los que van en materia económica, no es mi expertise claramente en materia económica, pero la modificación de presupuesto, partidas de coparticipación, bonos, refinanciación, habría que analizarlo realmente cuáles son los efectos de estos decretos, ¿no? Y me parece que hay una responsabilidad, esto de que el que es político no tiene ninguna responsabilidad es también algo que se ha instalado en la Argentina como una verdad de perogrullo, y por eso vuelvo a insistir en esto, que la política o la gestión es una actividad reglada, no está al arbitrio de cada uno. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener presidentes que hablan en primera persona y yo digo, yo hago, yo quiero, y la verdad es que, insisto, así es el país que tenemos, no me quiero meter en la cuestión política propiamente dicha, pero la realidad es que lo vemos todos los días, ¿no? O sea, una desinstitucionalización total de nuestro país. Entonces, ¿dónde está el problema? Que tampoco nadie inicia acciones contra la mala praxis política. ¿Y qué pasa también? Que cuando uno judicializa una cuestión que cree que es reglamentaria o que es que está en contra de una ley, todos dicen, no, pero es una cuestión política no judiciable. Y no lo es. A nosotros, me voy a correr un poquito, pero judicializamos un tema reglamentario de una sesión que se llevó a cabo en violación del reglamento del Congreso, que si a los 30 minutos no hay quórum se debe levantar la sesión. Bueno, el oficialismo, el kirchnerismo, con la presencia de Cristina en la Cámara, estiraron el timbre, digamos, o sea, el tiempo
para convocar a sesión y lograron sentar una senadora al minuto 37. Y sancionaron una ley de materia tributaria, la alícuota agravada era la alícuota agravada a bienes personales, bueno. Y la realidad es que el reglamento, ¿para qué está si no está para cumplirlo y para poner justamente un límite al poder político? Porque, y se desprende también de la Constitución, la propia Constitución establece que las cámaras hagan su reglamento, o sea que tiene una naturaleza constitucional. Entonces, te dicen, no, pero las mayorías deciden, acá está la tiranía de las mayorías, otra de las cuestiones que muchas veces en las democracias populistas salen a colación, y para cambiar el reglamento se necesitan los 2/3, o sea que tampoco podían modificar el reglamento si hubiese sido por el solo acto de la aprobación. Ahora, cuando lo planteamos en la justicia, cuestión política no judiciable. Y decís, pero ¿y entonces quién controla el abuso de poder de una facción predominante en un órgano como el Congreso? Que también es producto por el cual el Congreso hoy está totalmente paralizado. Entonces, no es menor este tema, porque si nosotros no tenemos un control de cómo deben funcionar las organizaciones públicas en función de cómo está escrita la ley, es imposible pensar en una mejora de la calidad institucional. Muchas gracias a ambos, muy interesante, es un tema complejo. Yo quisiera, si se puede hacer yo, una pregunta. Hay un montón de temas que me parece que sería interesante conversar con ustedes. Tenía varias preguntas, pero las fui tachando, que me fue quedando una más, por lo menos que creo que en este momento es importante. Hay algo que se evidencia de lo que han expuesto, y es que la práctica institucional conduce a un abuso en el ejercicio de estas atribuciones excepcionales, y esto lo evidencian hasta los números, ¿no?, en materia de decreto de necesidad de urgencia, y en materia de deficiente cumplimiento de control por parte del Congreso, ¿no? Es como un círculo vicioso. Y de la justicia, exactamente, que no entra cuando tiene que entrar. Entonces es un problema sistémico. Y a mí lo que me preocupa es cierto que hay que modificar, creo que coincidimos muchos, la ley 26.122, poner un plazo, que el rechazo de una Cámara baste para que caiga el decreto. O sea, pero me parece que es políticamente muy difícil que se pueda instrumentar, porque es algo funcional al poder. Y en ese contexto, lo que más me preocupa es ver otras prácticas todavía que son más violentamente opuestas a un sistema democrático y un sistema republicano. Y es cuando uno empieza a ver que hay decretos de necesidad de urgencia que delegan facultades legislativas. O sea, la autodelegación de facultades legislativas. El Ejecutivo excepcionalmente dicta un DNU, y ese DNU no adopta la medida legislativa que por la excepción debía tomar, sino que le atribuye una facultad al jefe de gabinete para un régimen de emergencia de contrataciones, o para establecer cuáles son las excepciones al aislamiento obligatorio, o modifica una ley delegante del Congreso, como la ley de abastecimiento, para que las facultades puedan comprender a sujetos que el Congreso había excluido, las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces estamos hablando de decretos de necesidad y urgencia, donde es el Ejecutivo que se autodelega en un órgano subordinado, incluso, facultades que son de naturaleza legislativa, y que cuando son ejercidas no van al control del Congreso, porque la 26.122 no contempla, ¿no?, el control de las resoluciones de los órganos inferiores. Entonces, ¿cómo ven y qué reflexión les genera este problema que a mí por lo menos me preocupa, y que creo que es el camino a la degeneración que se empieza a entrever? Bueno, cuando yo empecé con el tema de los DNU fue porque escribimos una demanda planteando la inconstitucionalidad de la 26.122. Después no prosperó, no lo presenté. Pero la realidad es que yo creo que la práctica institucional se mejora con mayor control sobre... A ver, es como entrar en una definición circular, ¿no? Pero en realidad si al Congreso nadie lo controla, o no solamente que digan, uy, el Congreso no sesionó, no sé qué. La realidad es que es un órgano que tiene que estar en pleno funcionamiento. Y que no sé si es la ciudadanía o
o la calidad de los políticos que llevamos en las listas, no sé por dónde empezar, porque no tenemos otro recurso para empezar a hacer funcionar mejor un Congreso que hace. Yo desde que soy senadora, la verdad que ha sido cada vez más decadente. Y tengo abuelo y madre senadores, o sea, soy tercera generación, y ya mi madre decía, qué decadencia, este Senado, no es el Senado que era el Senado de papá. Y yo digo, pienso, cuando mi mamá era senadora, era un lujo ese Senado comparado al que soy. Entonces, y yo lo digo esto y lo digo con mucha libertad, pero soy muy crítica de la política. Y la verdad que es muy incómodo ser político en un país donde realmente la decadencia política ha llevado a este país en donde estamos hoy. Entonces, lo que nos ocurre es cuando planteamos una reforma de la 26.122, como es un tema que aparte es muy aburrido, el tema de los decretos de necesidad de urgencia, creo que no somos muchos los que estamos en este tema. No sé, hay senadores que tenían presentados proyectos de reforma cuando yo de la 26.122, que eran en el momento que lo presentaron de la oposición, cuando eran del oficialismo, se hacían los distraídos. O sea, claramente es lo que vos planteabas, son herramientas del poder que nadie las quiere largar. Entonces, ¿cuáles son los controles alternativos que nos quedan? Para mí es la justicia. O sea, para mí es la judicialización de la política, que les guste o no les guste, para mí no es la judicialización de la política, Del abuso de facultades. es el control de constitucionalidad sobre el sistema, sobre la praxis política. Clarísimo. Muchas gracias, Lucila. Bueno, se me acumularon un montón de comentarios para decir. A ver, yo coincido con vos en que hay que, y es más, creo que en cierto punto, esto de poder hacer un control sobre el procedimiento de elaboración de un reglamento de necesidad de urgencia, deja en evidencia, insisto, al menos de mi punto de vista, que es función administrativa, porque justamente, como lo dijo ya recién, cuando fue la justicia a cuestionar el procedimiento de elaboración de una ley, no de un DNU, le han dicho que el principio general es que es una cuestión no justiciable. Entonces, de algún modo, esa deferencia justifica, a mi modo de ver, que sean tratados como actos administrativos. Y por eso, al ser tratados como actos administrativos, creo que la solución está, primero, obviamente, en tratar de tener legisladores pro bonos, ¿no?, formados, y si no están formados, que sean lo suficientemente inteligentes para contratar asesores formados. Segundo, capacitación constante, y tercero, un control judicial pleno. Y acá me uno también a la tesis de Luis. Yo creo que el camino correcto, no sé si es el seguro y el absoluto, pero por lo menos en mi opinión, creo que el camino correcto sería un control judicial pleno, en el que se analice la razonabilidad de las medidas, también las circunstancias de hecho. Es más, hace 15 días la Corte, en el caso Morales, si no me equivoco, ratificó nuevamente el criterio de Berrocchi. Entonces, me parece que vamos ahí, están soplando unos buenos vientos renovadores de aires de justicia, me parece que eso es positivo. Creo también que ese control judicial, justamente, en virtud de la práctica política que nos contaba la senadora, nos llevaría también a pensar, al menos desde mi punto de vista, insisto, que el control judicial tendría que ser pleno, incluso si el Congreso se expidió, lo cual dejaron en evidencia que se expide poco y nada, pero si se expidió, aún así creo que también debería controlarse, sin ningún tipo de deferencia. Porque imaginemos en el ejemplo que les di, el Congreso ratifica a ambas salas el DNU, o reglamento, insisto, por lo que vimos de la ley, que deroga un delito, que los jueces van a controlar menos porque ya intervino el Congreso. No, de hecho es más, hay un caso muy conocido para los que nos dedicamos a este tema, que es el caso Franco. Era un decreto reglamentario, que dejó ahí un renglón y medio sumamente peligroso, que decía que solamente en el caso de que hubiese sido quizás un decreto de necesidad de urgencia podría aceptarse su convalidación con efectos hacia el futuro. Perdón, efectos retroactivos. Después fue dejado de lado en el caso Sofracor, ¿no?, en otro tema, pero la posibilidad está.
Entonces, si se le niega al Poder Judicial, uno, controlar el procedimiento de elaboración del DNU, cosa que yo creo que hay que hacerlo, como dice la senadora, lo cual justifica que sea función administrativa. Dos, también se le niega a la justicia controlar, una vez que se pidió el Congreso, podríamos caer en un gravísimo error en el que queden todos en libertad, en el ejemplo que les di. Eso... Déjame una cosita. Sí, claro. Y te devuelvo. No, sí. No, que la prueba también de que los decretos, que las sanciones o las aprobaciones que pueda salir del Congreso, en el caso de que se aprueben los DNU, pueden ser inconstitucionales, como la cantidad de leyes inconstitucionales que sanciona el Congreso. Y la realidad es que puede pasar que tengan... De hecho, otra de los proyectos que presenté fue que cuando cuando el Poder Judicial, no importa qué instancia, dictara la inconstitucionalidad de una norma, se remitiera al Congreso para su revisión, para ver si ameritaba o no la reforma de la ley. Bueno, eso tampoco prosperó. Pero la realidad es esta, es que justamente puede fallar, y que hay un montón de leyes, no hace ni falta que se lo diga a ustedes, que son más expertos que yo, que tienen un montón de cuestiones totalmente contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales. Eso está excelente. Ahí el matiz que yo haría es, cuando hablamos del procedimiento, el DNU puede ser inconstitucional por esa legitimidad de origen, ¿no? O sea, porque no se dan las condiciones que la Constitución exige o la materia vedada. Pero la medida puede ser constitucional. O sea, un DNU podría ser inconstitucional, porque no se dan las circunstancias, pero la medida podría ser razonable, digamos. O sea, podría un DNU ser razonable, pero ser inconstitucional, porque no se dan las circunstancias que exige la Constitución. Y podría ocurrir al revés, que sea constitucional, porque se dan las circunstancias, pero sea inconstitucional la medida de fondo por ser irrazonable. Entonces, ese es el único matiz, digo, para distinguir que puede haber como dos planos de inconstitucionalidad. La revisión. Coincido con el colega propinante. Perdón. ¿Hay alguna pregunta ahí, Alfonso? Yo presenté uno. Rodríguez Sá tenía uno también, no sé si funcionado. No puedo decirte cuáles tienen estado parlamentario. Lo que puedo es volver al 2010, que tenemos una media sanción rechazada por el Senado, o sea que tiene plena validez si nos guiamos por la ley 26.122. Tiene la voluntad de una de las dos cámaras. Era interesante porque planteaba en relación al rechazo que deben ser aprobados y si no que perderían vigencia con 60 días. Lo que pasa es que acá, Alfonso, alguna vez lo hemos hablado presencialmente y con Santiago también, me parece que vuelvo a la lógica de que el poder busca como el agua
y va horadando la piedra, bueno, va a buscar lugares. Entonces, hay que darle lugares más reglados, como dice la senadora. Y para mí una propuesta que hemos hablado con Santiago, me parece que yo no sé si es de Pérez Walde o quién, de que tenga la posibilidad de que tenga más delegadas y que no vayan al pleno. Lo que se podría hacer ahí, me quedé pensando, es una ampliación de la comisión en número para que haya una mayor representación, que también es otro elemento que podría mejorar. En su momento a mí no me parecía, pero si bien, como ustedes dicen en el libro, no, nunca vamos a llegar a la representación plena, si no recuerdo mal, el sistema español solo recae la aprobación en la Cámara de Diputados, porque tiene un sistema asimétrico, no como nosotros que tenemos simétrico, pero también hablaba de una mesa, y yo ahí ya me excede, porque en derecho parlamentario español lo toco de oído. Pero lo cierto es que hay una habilitación previa con la delegación, y me parece que es un camino que es tentador para empezar a trabajar. Y por otro lado, para mí es fundamental que la Corte ajuste un poco más todavía, porque si bien tenemos los votos individuales en Pino, Severino, en Caligari, en Consumidores, en donde hablan de la necesidad de la intervención del Congreso, yo creo que por ahí, o por defecto de presentaciones judiciales, me tocó leer el habeas corpus por el tema Lee, por el tema Naidenov, y no sé si estaba pedido por el peticionante la nulidad del decreto, o la falta de ratificación, y esas cosas también por ahí como litigantes, es cuestión de empezar exactamente, o sea, es un ejercicio, porque al juez le va a costar más poder correrse eso, porque si no va a caer en sentencia arbitraria si no lo considera. Bueno. Muchas gracias. En ese sentido, ahí te paso, Fer. Oh, tranqui. El fallo que mencionaste, Pino Severino, si bien involucró un caso previo, hay 2 votos que sugieren, digamos, argumentos contrarios a la posibilidad de admitir que sea constitucional la validez del silencio en estos casos. Es interesante para repasarlo. A ver, con relación a esa pregunta, es una pregunta que parte de una petición de principio que es inconstitucional la ley, que entiendo es la posición mayoritaria. Pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el país, provincias como Tucumán, San Juan, La Rioja, Río Negro y Salta consideran que el silencio debe ser positivo. De hecho, fijan un plazo transcurrido el cual el decreto se considera aceptado. Lo mismo sucede en el derecho internacional, en Perú y Chile. Es cierto que, como decía la senadora, en Brasil y, por ejemplo, en Italia, la cuestión está regulada distinta. Sí creo que hay que analizarlo, hay que volver a analizarlo, porque es cierto que las normas deben hacerse en cara a la realidad. Pero también es cierto que no necesariamente la fuerza normativa de los hechos, de lo fáctico, tiene que primar sobre la fuerza normalizadora de nuestras leyes. Entonces creo que en definitiva, más allá de modificar o no la ley, creo que hay que trabajar primero en el control previo, a través del propio funcionario que está en el Congreso, y después a través de los jueces. Y eso es un tema cultural, no tanto legal. Pero bueno, eso es una opinión medio en disidencia, pero no quería dejar de mencionar eso. En cuanto a los proyectos, conocía el de Cristina nomás, estos dos no los conocía. No, yo entré en el 2013. Por ahí Es más anterior, reciente. Y después hay uno de Rodríguez Sá, y después en diputados hay uno de Pinedo. Hay varios proyectos, todos sobre la misma base, y lo que se reclama es la intervención de las 2 cámaras. A mí me pasó durante la gestión anterior, ahora estoy en la comisión de la comisión la bicameral, no se reunió nunca en 2 años. Entonces, también, ¿cuál es el mecanismo que tenemos los senadores de la oposición para poner operativa una comisión cuando es totalmente vedada? Y
cuando era en la gestión anterior, que no pertenecía a la coalición de Juntos por el Cambio, sino que estaba representando al Movimiento Popular Neuquino, sigo siendo ese partido, pero ahora en la coalición, quedaba totalmente excluida, no tenía número para estar en la bicameral, por eso es interesante también ampliar el número de integrantes, porque las minorías no teníamos derecho a participar en ningún lugar. Entonces todos los temas que afectaban a mi provincia, yo no tenía ningún tipo de participación, y por eso pedía que se trataran. Una vez me metí en la comisión directamente, y agarré el micrófono y les planteé, y me miraban a Idenov, que era presidente, y me decían, pero usted, senadora, no es de esta comisión, así que no puede participar. Y también me pasó en labor parlamentaria, que proponía el tratamiento de los decretos y no tenían ningún interés en tratarlos. Entonces, me parece que primero garantizar las minorías es muy importante, y después que las comisiones tengan algún tipo de resorte para funcionar cuando el presidente de la comisión o las autoridades la cierran, porque si no, o sea, están cerrando el debate. En este mismo proyecto está eso. Hay una cláusula en el reglamento de la Cámara de Diputados que dice que 2/3 se podía convocar, y es lo que se generó en el conflicto que escribía Alfonso, una tormenta de verano, si se podía juntar o no. Y se generó un problema muy grande porque no se conseguía el número para juntar. Y en el proyecto de ley del 2010, que es verdaderamente bueno en muchas cosas, tiene eso, la posibilidad de que minorías parlamentarias puedan convocar. Eso parece sumamente interesante. Y para cerrar, porque ya estamos en tiempo, en relación al otro punto que señalaba Alfonso, es interesante ver qué se puede hacer, pero parece difícil, porque es cambiar un criterio que atraviesa transversalmente a todos los signos políticos. Digo, yo leyendo los dictámenes de comisión de 2006 hasta ahora, lo que advierto es que desde 2006 expresamente la comisión dice: adoptamos un criterio amplio en la evaluación de si se dan los requisitos para los decretos de necesidad de urgencia, y lo dice expresamente. Claro, en contra de la doctrina jurisprudencial vendría a ser. Y cuando esos dictámenes fueron firmados por el gobierno de ese momento y cambiaron de oposición, la oposición, que antes criticaba, pasó a decir, bueno, históricamente adoptamos un criterio amplio, entonces mantenemos un criterio amplio. Y eso es lo que a mí me desespera, que no se pueda cambiar, digamos. ¿Cuál decreto era? Pero hubo un decreto macrista que tenían dictamen por la validez, cambió la composición de la comisión y hay un dictamen por la invalidez. No me acuerdo, vos por ahí te acordás. Sí, los de... O sea que ahí el que está bajo los efectos de ese dictamen... O sea, De la intervención de las comunicaciones. Sí, la transferencia a la Corte de las escuchas de la OJ. Y bueno, era un decreto político, y en el conflicto con la Corte había que ir por ese decreto. Entonces, pese a que había un dictamen válido, se sacó un nuevo dictamen, lo cual tenemos hoy 2 expedientes. Habría que ver si la Cámara, ahora que cambia la composición, quiere sacar otro dictamen con el expediente anterior, como para generar un poco de diversión. Y un dato de color, el que menos dictámenes aprobados por la validez tiene es durante la gestión de Macri, todos esos dictámenes quedaron colgados sin aprobación, están tácitos. Y después, durante los periodos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, eran muy prolijos, y eso se ve reflejado en la composición de las cámaras de diputados y de senado, que tenían mayoría, porque con la necesidad de una sola cámara igual aprobaban en 2 cámaras los DNU. O sea que también ahí hay una cuestión que yo no la traté hoy, porque no la comparto, pero que es la organicidad política de los bloques. Son orgánicos a su partido político, y entonces cumplen con lo que se les pide. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Fernando, Lucila y Luis. Damos de esta manera por terminado este panel, y les agradecemos mucho la presencia y la participación. Muchas gracias.